La deontología es un conjunto de reglas éticas que guían una acción específica. Estas más que todo residen en la parte profesional, donde su enfoque principal es la moralidad de una acción que reside en el cumplimiento del deber. Obviamente esto dependiendo de si es dicha acción, de si la acción que estoy cometiendo es placentera o útil. Luego tenemos lo que son diferentes autores en la deontología. Entre ellos está lo que es Jeremy Bentham. Se enfocaba más que todo era en el utilitarismo, donde su visión no se trataba simplemente de obedecer dichas reglas, sino de que estas acciones convenientes puedan producir un placer, o sea, un mayor placer posible. Para Bentham, el deber no era simplemente un mandato místico o algo religioso. Su lógica era práctica. Por ejemplo, está lo que es el consecuencialismo, que es un acto debido. Solo si sus consecuencias aumentan la felicidad del individuo, o sea, si es suficientemente placentero para él, para esa persona. Por otro lado tenemos lo que es el interés propio y social. Bentham creía que la deontología ayudaba a entender la manera de actuar, ayudaba a entender lo que es la manera de actuar de forma virtuosa. Por ejemplo, lo que es ayudando a otras personas, teniendo cierta amabilidad hacia otras personas. Esto a largo plazo causa cierto placer, o sea, puede ser beneficioso para uno mismo en dicho tiempo. Luego está lo que es el cálculo utilitarista, que este es un deber que determina mediante el cálculo del placer y dolor. Si una acción genera más dolor que placer, el deber del individuo es evitarlo. Se enfocaba más que todo lo que era en el placer de dichas acciones. Incluso cuando hay ciertas situaciones en la cual, por ejemplo, pongámosle lo que es un estudiante universitario. Un estudiante universitario tiene el deber de estudiar para aprobar dichas materias y poder graduarse de dicha carrera. Esto, a lo largo de esto, no es placentero. A nadie le gustaría lo que es estudiar hasta tantas horas de la noche. Esto no es placentero, pero este proceso a la larga se va a convertir en una acción placentera. Más adelante, si estás estudiando medicina, te volverás un médico, te sentirás orgulloso y sentirás lo que es un placer. Él no buscaba lo que es el placer inmediato, él buscaba un placer que fuera a largo plazo. Por otro lado tenemos lo que es a Antonio Rosmini, que en la diferencia de Jeremy Bentham, este se enfoca más que todo en la parte espiritual, lo que es la perfección del ser. Rosmini miraba lo que era la esencia del individuo, que para él la deontología era la esencia que estudia cómo ciertos individuos, especialmente lo que es el ser humano, pueden y deben aproximarse a su propia perfección. O sea, lo que él hacía más que todo era mirar la esencia del individuo como tal, mirar su perfección. O sea, que el individuo alcanzara dicha perfección espiritual, que es algo muy diferente a lo que Jeremy Bentham decía. Luego tenemos a Herbert de Seitz-Hammond. Su enfoque era más que todo socialista y productiva de la deontología. A diferencia de Bentham, que su enfoque era más que todo placentera, o sea, transmitir placer al individuo, o de Antonio Rosmini, que su enfoque era más que todo de la perfección del ser. Para él la moral no solamente era una cuestión privada, sino también una herramienta para que la sociedad funcione como una máquina perfecta.
Simon era el padre del socialismo utópico y del industrialismo, donde decía que el deber social, que para él esto era un conjunto de deberes que el individuo tiene que adquirir para contribuir a la sociedad. Tenía dicha regla de oro donde decía que todo hombre debe trabajar, siendo un sinónimo de la moralidad como utilidad social. Luego tenemos la parte que se enfocaba en la parte deontológica profesional, donde tenía bases que, como hoy entendemos, como la deontología profesional, que creía que cada grupo, lo que serían profesionales, lo que son médicos, ingenieros, arquitectos, entre otros, debía tener dicha ética basada en su función social. Por ejemplo, los científicos tenían la función de descubrir leyes para mejorar el estilo de vida, mientras que los industriales, su deber es organizar la producción para eliminar la pobreza. También tenemos al Papa Leo VIII, en la cual él decía que la deontología es el antídoto contra la lucha de las clases. Por ejemplo, los deberes de los obreros, que su deber es hacer el trabajo de manera íntegra y fiel, sin utilizar la violencia ni robar los bienes del patrón, mientras que la labor del patrón es no utilizar a los trabajadores como esclavos y darles un salario justo para que ellos vivan con decencia. Luego, 40 años después, tenemos lo que es a Pío VI, que él profundizó estos deberes, introdujo conceptos clave que estructuran la ética del poder social. Entre estos conceptos está lo que son los principios de la subsidiaria, que es un deber deontológico ético, donde dice que el Estado no debe absorber las funciones que pueden realizar las comunidades sociales menores, por ejemplo lo que son las familias o las asociaciones. Luego está lo que es la justicia social. La justicia social, Pío VI establece que existe un deber moral de organizar la economía, de modo que todos los individuos de la comunidad tengan acceso a estos bienes. Luego también tenemos lo que es la reforma de las costumbres, donde Pío VI argumentó que ninguna estructura económica funcionará sin una deontología de corazón, es decir, una renovación moral de los individuos. Imaginen por un momento que encuentran una billetera con mucho dinero y los documentos de su dueño en una calle solitaria. Nadie los ve. ¿Qué hacen? La devuelven. Y aún más importante, ¿por qué la devolverían? Esa respuesta no es automática, depende de nuestro trasfondo ético. La ética no es solo una lista de reglas, es el lente con el que vemos el mundo. Hoy vamos a explorar 3 rutas principales que la filosofía ha trazado para definir lo que es correcto: la ética de la virtud, la ética del deber y la ética de la utilidad. Empecemos por el principio con Aristóteles y la ética de la virtud. Aquí la pregunta no es ¿qué debo hacer?, sino ¿qué clase de persona quiero ser? Para los virtuosos, la moral no se trata de seguir leyes al pie de la letra, sino de cultivar el carácter. Aristóteles decía que la virtud es el justo medio entre dos extremos. Por ejemplo, la valentía es el punto medio entre ser un cobarde y ser un temerario. Si devuelves la billetera en este modelo es porque eres una persona honesta, por hábito. No lo piensas, simplemente es parte de quién eres. La virtud es, en esencia, la excelencia humana hecha costumbre. Pero ¿qué pasa si no confiamos en el carácter de cada uno? Ahí entra Immanuel Kant con la ética del deber o deontología.
Para Kant, las emociones o las intenciones no cuentan tanto como la razón. Él propuso el imperativo categórico, que básicamente dice: actúa de tal forma que tu acción pueda convertirse en una ley universal. Si vas a mentir, pregúntate: ¿me gustaría vivir en un mundo donde todos mienten? Si la respuesta es no, entonces tu deber es decir la verdad. Siempre, sin excepciones. Aquí devuelves la billetera porque es lo correcto legal y moralmente. Punto. El deber debe ser sagrado, sin importar si el resultado te beneficia o no. Finalmente llegamos a una visión más pragmática, el utilitarianismo o ética de la utilidad. De la mano de pensadores como John Stuart Mill, aquí el enfoque da un giro de 180 grados. Lo que importa no es la intención ni el deber, sino el resultado. El tema aquí es la mayor felicidad para el mayor número. Un utilitarianista analiza las consecuencias. Si devolver la billetera le beneficia al dueño, a su familia y mantiene la confianza en la sociedad, entonces es lo correcto, es un cálculo de beneficios. En este modelo, el fin puede justificar los medios si el resultado final produce más alegría que dolor para la mayoría. Es fascinante ver cómo estas tres corrientes conviven en nosotros. A veces actuamos por virtud, porque queremos ser personas íntegras, otras veces por deber, porque respetamos las reglas que sostienen a la sociedad, y muchas otras veces por utilidad, buscando el bienestar común. Ninguna es perfecta. La virtud puede ser subjetiva, el deber puede ser muy rígido y la utilidad puede sacrificar a las minorías. Sin embargo, entender estos tres trasfondos nos da una brújula más clara para navegar los dilemas de la vida real. La próxima vez que tomen una decisión, pregúntense: ¿estoy siendo virtuoso? ¿Estoy cumpliendo un deber? ¿O estoy buscando el mayor beneficio? La deontología docente es la rama de la ética profesional que se ocupa de los deberes y principios que rigen la práctica de la enseñanza. Su origen no es un evento único, sino una evolución de la conciencia social sobre la importancia del maestro. Históricamente, la enseñanza no se veía como una profesión técnica, sino como un vínculo moral. En la antigüedad y la Edad Media, el maestro era visto como una figura de autoridad similar a un sacerdote o un guía espiritual. Su código era la virtud personal. Para enseñar la verdad, el maestro debía ser íntegro. El término deontología fue acuñado originalmente por Jeremy Bentham, quien la definió como la ciencia de los deberes. Con el nacimiento de los Estados-nación, la educación pasó de manos de la Iglesia al Estado. El docente se convirtió en un funcionario público, lo que generó la necesidad de normas claras para garantizar que la educación sirviera al progreso social y no a intereses particulares. Hoy en día la deontología docente se asienta sobre el equilibrio entre el conocimiento técnico y el compromiso ético. Se entiende que un profesor no solo debe saber su materia, sino saber actuar con justicia y cuidado frente a la vulnerabilidad del aprendiz. La deontología no es solo un conjunto de reglas, sino la brújula moral que guía nuestra profesión. Desde las bases teóricas de Bentham y Rosmini, pasando por el pensamiento de León XIII y Pío XI, entendemos que el ejercicio docente se fundamenta en el equilibrio entre la virtud personal, el cumplimiento del deber y la utilidad social de nuestro trabajo. Al conocer el origen de esta disciplina, reafirmamos que ser educador implica un compromiso ético ineludible. Transformar el conocimiento en un acto de responsabilidad hacia el futuro de nuestros estudiantes.